Estas son las 5 mujeres más malvadas y crueles del mundo. ¡Qué maravillosas son las mujeres!, ¿verdad? Siempre y cuando no te maten y te den de comer a sus hijos, apetece estar con ellas. Número 5. Karla Homolka. Empecemos con fuerza, con el caso de Karla Homolka. Karla y su marido no solo compartían el amor el uno por el otro, sino también su pasión por las violaciones y los asesinatos. Cuando Karla conocía a Paul Bernardo, sabía quién era y lo que hacía. Sabía que Paul había violado a unas cuantas mujeres, pero eso al parecer no era preocupante para ella. Incluso llegó al punto de sumarse a las violaciones de su marido. Secuestraban a las chicas, las escondían en el sótano y las violaban durante días para al final matarlas a golpes o estrangulándolas. Gracias a que lo grababan todo en vídeo, pudieron ver cómo Karla también participaba, al verla lamiendo las partes a una de las chicas mientras sonreía a la cámara. Sin embargo, hubo algo mucho peor. Si bien todas las chicas eran desconocidas, la primera en ser violada y asesinada fue la hermana pequeña de Karla, una niña de 15 años llamada Tammy. El caso es que Paul se había obsesionado con ella, no paraba de espiarla y llegó a entrar en su habitación de noche para masturbarse mientras ella dormía. Hasta que un día Paul le dijo a Karla que si de verdad lo amaba, le ayudaría a violarla. Y lo hizo. Le ayudó. Le metió tranquilizantes en la bebida y dejó una ventana abierta para que entrara por la noche y cuando ya habían hecho efecto, se la llevaron al sótano y la violó mientras los padres dormían en el piso de arriba. Pero algo fue mal. Tammy comenzó a vomitar aún estando inconsciente y sin saber muy bien qué hacer, la llevaron otra vez a su habitación. Karla avisó a sus padres, pero poco pudieron hacer. La chica murió en el hospital. La parte más oscura de toda esta historia es que a Paul no le había dado tiempo a terminar, así que Karla se vistió con la ropa de Tammy y lo hicieron esa misma noche. ¿Pero quieres saber lo peor, la parte que más te va a cabrear? Karla Homolka cumplió solo 12 años de cárcel pese a que se supo que colaboró en todas las violaciones y asesinatos. Actualmente está en libertad con un nuevo marido y 3 hijos. Lástima que no pueda invitar a su hermana pequeña a casa para presentarla. Número 4. Leonarda Cianciulli. Pobre mujer mayor, mira qué simpática se la ve. Bueno, no mucho, la verdad es que tiene cara como de haber matado a 3 mujeres y haber intentado hacer jabón con los cadáveres. La cara dice mucho. Nacida por culpa de una violación, Leonarda pasó su infancia siendo odiada por su madre. No se sabe si esa vida cultivó su personalidad asesina que saldría al cabo de muchos años, pero desde luego sentirte aislado y rechazado es un muy mal comienzo. Sea como sea, su infancia pasó y se casó con un hombre con el que se quedó embarazada 17 veces. Era 1917 y lo que es entretenimiento, poco, muy poco en aquella época. De esos 17 embarazos murieron todos sus hijos menos 4, muertes técnicamente que no tienen nada que ver con ella. La muerte de sus hijos fue la verdadera razón de los asesinatos. Siendo muy supersticiosa como era, pensó que haciendo sacrificios humanos haría que no les pasase nada malo. Hasta ese punto, si uno se esfuerza, puede llegar a entenderlo, pero lo que sigue ahora, lo que hacía con los cuerpos, no tiene mucho sentido. Leonarda, que en poco tiempo también sería conocida como la jabonera, mató a 3 de sus vecinas de la misma forma. Primero las invitaba a casa con cualquier excusa y una vez allí, las drogaba. Con el hacha cortaba los cadáveres en trozos más pequeños para poder cocerlos, para en un principio hacer jabón, aunque no lo logró con ninguna de las 3. Según ella, la masa que conseguía crear era oscura y espesa. Eso era de todo, menos jabón. Además de eso, aprovechaba la sangre de las mujeres para hacer pastelitos que servía a las visitas, aunque ella y sus hijos también comían. Solo a una abuela se le ocurre hacer pastelitos con los restos de un cadáver. Número 3. Mary Ann Cotton. Mary Ann es una de las mujeres más famosas de esta lista. Asesinó en total a 21 personas utilizando siempre el mismo sencillo método: arsénico mezclado en la comida para envenenarlos. Sencillo porque el arsénico es famoso por no tener sabor y su olor es parecido al del ajo. Eso hace imposible saber si te están envenenando. Era un proceso relativamente lento y como los síntomas de vómitos, náuseas y dolores no llamaban la atención, pudo hacer lo que quería. El caso es que de esas 21 personas que mató, 4 eran sus maridos, 11 eran sus hijos y 2 de ellos amantes. Acercarse a Mary Ann te aseguraba la muerte. Hijos o maridos, todos terminaban muriendo de la misma manera. Dada la época, el envenenamiento con arsénico se veía como una muerte natural, o por lo menos no se veía como un asesinato. Quiero decir, estamos hablando de 1873. En aquella época llegar a los 20 era épico. Se moría con mucha facilidad. Todos estos asesinatos tenían como finalidad cobrar los seguros de vida y ser la única en poder disfrutar del dinero, pero que la gente que te rodea muera siempre de la misma forma es muy sospechoso. Si no, que se lo digan a L. Si Kira se hubiese dejado de tonterías con querer ser un dios y hubiese variado en la forma de matar, aún estaría con vida. Con Mary Ann pasó algo similar. Todos los cobros iban para ella y todos morían igual con los mismos síntomas. No hacía falta ver más. Eso sí, tardaron lo suyo. Desde que mató a su primer marido, pasaron 20 años antes de ser detenida y ejecutada en la horca. Número 2. Irma Gress e Ilse Koch.
Irma e Ilse fueron las mujeres más odiadas en los campos de concentración nazi. Ilse Koch no es famosa por su crueldad, no al menos en el grado que lo fue Irma. Ilse no tenía ningún cargo, era la mujer de un coronel encargado del campo de concentración Buchenwald. Siendo su mujer podía hacer prácticamente lo que quería con los prisioneros y desde luego lo hizo. Se divertía torturando y matando por puro placer. Pero llegó a ser más conocida por fabricar distintos objetos hechos de piel humana, de piel de los prisioneros asesinados. Al final Ilse fue condenada a cadena perpetua y antes de ahorcarse en la celda a los 60 años, escribió una carta subrayando que no se arrepentía de nada. Irma era mucho más radical y daba muchísimo más miedo, y eso que cuando empezó a ganar fama apenas tenía 20 años. Solo mirando su cara ya se puede intuir todo el odio y rabia que tenía encima las 24 horas, odio que no se molestaba en reprimir. Asesinaba sin dudar lo más mínimo, torturaba a los niños, daba palizas y los agredía sexualmente. Cada día durante 3 años, disfrutó cada latigazo como si fuera su única razón de vivir. Tan cruel fue que no dudaron tampoco cuando pusieron su condena una vez cerraron el campo de concentración. 2 meses después de haber cumplido 22 años, la ahorcaron. Número 1. Catherine Knight. Catherine se diferencia de las demás por ser la única que ha cometido un solo asesinato, pero de una forma tan rebuscada e impensable que parece sacada de una película. Catherine era una mujer con problemas psicológicos, tenía un desorden de la personalidad por culpa de su infancia. Cuando le dices a tu madre que en casa te están acosando sexualmente y su mejor consejo se limita a decirte que te dejes hacer, no puedes esperar mucho de esta vida. Luego es prácticamente normal que intentase estrangular a su marido David en la noche de bodas por no cumplir en la cama, o despertarse el hombre una mañana viendo a Catherine con un cuchillo encima de él, diciendo entre risas que sería muy fácil para ella matarlo si algún día la engañaba con otra mujer. Su vida fue un fracaso, la marcaron para siempre y no se recuperó nunca. Tras separarse de varios hombres y tener 3 hijos, terminó con John Price, un hombre que sabía que Catherine no estaba bien de la cabeza pero que aún así decidió estar con ella. Una muy mala decisión. Un día, John, después de hacer el amor con ella, se levantó viendo a Catherine encima de él, apuñalándole. No podía ni pensar, no sabía por qué su mujer lo estaba apuñalando, pero aun con esas intentó huir. Fue dando tumbos por toda la casa, pero terminó matándolo con más de 30 apuñaladas. Después lo desolló, lo decapitó y troceó partes del cuerpo para poder cocinarlo. Aprovechó la cabeza y algunas partes para preparar la comida. Un plato con patatas al horno, calabaza, col, calabacín y salsa de carne. Se estaba preparando para dar de comer a sus hijos el cuerpo de John. Finalmente, cuando entraron en la casa, vieron la piel colgando de un gancho en la cocina y la cabeza de John dentro de la olla con las verduras. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.